Hola hermanos, buenos días, ¿qué tal? Primero de todo deciros que estoy muy contento de estar esta mañana compartiendo la palabra con vosotros. También haceros llegar saludos de nuestra iglesia allí en Hostafrancs. Y finalmente Miriam y yo os queremos dar las gracias porque sabemos que habéis estado orando por nosotros durante este 2020 y os pedimos que lo sigáis haciendo, que os acordéis de nosotros todavía durante un tiempo. Y os damos las gracias por ello y le damos las gracias al Señor también por, porque me encuentro mucho mejor y por este privilegio de estar hoy aquí con vosotros. Bien, vamos al tema, ¿vale? Os voy a pedir que vayáis buscando en el libro de Joel, en el capítulo 1, ¿vale? Que vayáis buscando en vuestras Biblias y lo preparéis, ¿vale? Eh, pero antes de hacer la lectura, me gustaría pues comentar algunas cosas previas, ¿vale? Un poco de introducción, ¿vale? Bueno, durante las primeras semanas de confinamiento, allí en marzo, durante el mes de marzo, yo me propuse releer algunos de los libros de la Biblia a los que yo llamo olvidados, olvidados por mí, olvidados por mí porque son libros a los que acudimos poco, a los que acudimos poco, nos cuesta acudir. Hay otros libros en la Biblia a los que vamos más frecuentemente, pero en cambio el libro de Joel y algunos otros libros a mí personalmente pues me cuesta acudir a ellos, ¿vale? Y así releyendo estos libros cortitos que es los profetas y otros libros así que nos cuestan más de leer habitualmente, aprovechando que teníamos más tiempo, aunque ahora ya el tiempo se nos ha escapado otra vez de las manos, pues aprovechando esto me propuse leer estos libros y fui a parar al libro de Joel. El libro de Joel es un libro muy cortito, solo tiene 3 capítulos. Es uno de los profetas llamados profetas menores, porque escribieron muy poco, por eso les llamamos profetas menores, no porque fueran menos importantes, sino porque escribieron poco. Y además es un libro, es uno de aquellos libros que nos cuesta de entender, nos cuesta de entender, ¿vale? Sabemos muy poquitas cosas introductorias de este libro, ¿vale? Apenas tenemos datos del profeta Joel, solo lo que nos dice en la introducción de su propio libro, que nos dice que era hijo de Petuel. Y sabemos que su nombre, el nombre de Joel, significa Yahvé es Dios. ¿Vale? Tampoco sabemos el tiempo del que trata y en el que se escribió este libro, esta profecía. ¿Vale? Los estudiosos hablan de entre el siglo IX y el siglo IV antes de Cristo, es decir, hay un desfase aquí de 5 siglos de diferencia, ¿vale? Por lo tanto, no sabemos tampoco las circunstancias históricas en las que se escribió este libro. No sabemos lo que estaba ocurriendo en aquel momento en Israel, ¿vale? Y no sabemos tampoco, sabemos poca cosa, aparte de las circunstancias que sí que nos describe el libro que luego veremos, ¿vale? Pero lo que sí que sabemos es que esto no tiene más importancia para el mensaje del libro, ¿vale? En esta mañana no vamos a hacer un estudio en profundidad, ¿vale? En este libro sobresalen algunos temas muy importantes y muy relevantes que yo os animo a que vosotros leáis porque son solo 3 capítulos y aprovechéis para profundizar también en estos temas. Palabra de Jehová que fue a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación.
Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, aullad todo lo que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque gente subió a mi tierra y fue sin número, sus dientes, dientes de león, y sus muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como moza vestida de saco por el marido de su juventud. Pereció el presente y la libación de la casa de Jehová. Los sacerdotes ministros de Jehová hicieron luto. El campo fue destruido, enlutóse la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, perdióse el aceite. Confundíos, labradores, aullad, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Secóse la vid y pereció la higuera. El granado también, la palma y el manzano. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, aullad, ministros del altar. Venid, dormir en sacos, ministros de mi Dios. Porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la libación. Pregonad ayuno, llamad a congregación, congregad los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No es quitado el mantenimiento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cuánto gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramaban también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto. Bien, gracias por la lectura. Vamos a empezar a analizar un poquito lo que hemos leído. Lo primero que hemos visto en este texto es una gran plaga de langostas. ¿eh? Y la primera pregunta que me suscita este libro de Joel, este texto que hemos leído, es una plaga de langostas que ocurrió en Israel, en Palestina, hace 2500 o 3000 años, ¿a quién le importa? ¿Qué importancia puede tener para nosotros hoy, en el siglo XXI, en el 2020? ¿Por qué Dios hizo que Joel escribiera y quedara registrada esta plaga de langostas? Evidentemente, estas preguntas no tienen una sola respuesta. Hay muchas razones y os dejo también para que vosotros investiguéis, ¿vale? Aunque sí que iremos viendo algunas cosas. Otra cosa respecto a la plaga de langostas que sabemos nosotros es que la plaga de langostas nos recuerda, nos evoca a las plagas de Egipto, y ahora en cambio estaba afectando al pueblo de Israel, ¿vale? ¿Qué sabemos de las plagas de langostas? Pues sabemos que son unas plagas devastadoras. Cuando se juntan estos enjambres de langostas, se lo comen todo, pero además, todo por cualquier lugar donde pasan. Pero además, cuando mueren en masa, contaminan todo el lugar donde mueren, incluida el agua, y hacen un olor pues insoportable, ¿no? Es decir, son muy dañinas también para el agua, para las cosas que necesitamos también para la vida humana. ¿eh? Muy bien. Yo no sé si durante este tiempo de confinamiento
habéis mirado otras noticias, aparte de las noticias de coronavirus. ¿Vale? Pero si buscáis por internet veréis que desde diciembre o noviembre o desde enero, no sé exactamente desde qué fecha, en África hay una gran plaga de langostas que aún dura a día de hoy, en el este de África, ¿vale? Y que está teniendo un gran impacto. Porque además, como hay muchas medidas para evitar la propagación del COVID, pues no se están pudiendo, la ONU no está pudiendo hacer las medidas que serían necesarias para acabar con esta plaga, ¿vale? No sé si habéis investigado, si alguien había oído esta noticia o no, pero por ejemplo os voy a leer algún titular. La plaga de langostas amenaza con agravar la desnutrición en países del África Oriental. Es decir, también hay una noticia de África que el COVID-19 es 10 veces más mortal que la gripe. Vemos también que el COVID está aumentando la pobreza de aquellos países en los que ya existía una pobreza extrema, ¿vale? Y vemos como estos dos temas pues se han juntado en estos lugares de los que nadie nos habla, aquí en Occidente, no salen en las noticias, ¿vale? Y bueno, estamos viendo, pues si investigáis lo encontraréis, pues que esto es una situación realmente importante para estos países. También estamos viendo como además del COVID, pues en los lugares de refugiados, esta semana tenemos unas noticias trágicas de Lesbos, ¿vale? Pues estamos viendo noticias que son muy impactantes, ¿no? Para nosotros, y lo que nos estamos dando cuenta en este tiempo es que Occidente, los países del primer mundo, pues solo se están preocupando por por las cosas que aquí pasan, y estamos dejando olvidados pues todos estos problemas, ¿no? Y esto también como creyentes nos tiene que, como cristianos, nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? También sobre nuestros gobiernos, sobre a dónde van nuestras decisiones, ¿no? Y todo esto, ¿no? Vamos a entrar un poco ahora en esta plaga de langostas que nos relata Joel, ¿vale? Esto era como una introducción sobre las plagas de langostas, pero vamos a entrar en esta plaga de langostas que nos ha relatado Joel. Y yo quiero que nos fijemos especialmente en las consecuencias que tiene esta plaga de langostas, ¿vale? En el primer capítulo que hemos leído vemos al menos 4 consecuencias importantes, ¿vale? Y esto es lo que quiero que nos fijemos también para que veamos si se asemeja en algo a nuestra situación y si por lo tanto tiene algo que decirnos para nosotros en este 2020, ¿vale? Versículo 10 del capítulo 1 nos dice: el grano destruido, el mosto se secó y se perdió el aceite a causa de esta plaga. El grano, el mosto, el vino y el aceite. Es decir, las necesidades básicas de la vida se ven en peligro. El trigo, el vino y el aceite en un país mediterráneo como el nuestro o como Israel, ¿vale?, representan no solo las necesidades básicas, sino también todo el estilo de vida. El estilo de vida que tenían quedó destruido completamente por esta plaga. El Salmo 104, que nuestras Biblias titulan Dios cuida de su creación,
nos dice en el versículo, esto en los versículos 15 y 24, os lo voy a leer, no lo busquéis. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Reconoce, el versículo 15, reconoce estos tres elementos como la base del sistema de vida de Israel, de los países mediterráneos. El versículo 24 dice: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios». En Deuteronomio 28, si alguien lo quiere leer en su casa, Dios ya estaba advirtiendo de las consecuencias que podría tener la desobediencia de Israel, y en el versículo 51 volveríais a ver, si lo leéis, estos tres elementos. Así que lo que estamos viendo es que Joel explica cómo la plaga de langostas pone en peligro la economía de las familias, pero no solo eso, sino también el estilo de vida completo de Israel. ¿Vale? Y aquí yo os lanzo una primera pregunta para la reflexión. ¿Nos suena esto? La crisis del COVID, del coronavirus, está teniendo impacto en la economía de las familias, está teniendo impacto en el estilo de vida de las personas, en nuestro estilo de vida. ¿Vale? Lo dejo un poco para vuestra reflexión. Segunda consecuencia que tiene esta plaga. Versículos 18 y 20 nos hablan de la reacción de la naturaleza. Nos dice: «¿Cómo brama el ganado? Vagan sin rumbo las vacas porque no tienen donde pastar, y sufren también las ovejas. Aún los animales del campo te buscan con ansiedad porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa». ¿Vale? Joel utiliza descripciones humanas sobre los animales y nos señala que los animales, que la naturaleza, están sufriendo las consecuencias de las acciones del hombre. Esto es algo parecido a lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, tan conocido, que nos dice con palabras muy parecidas, dice: «La tierra gime con dolores de parto», nos dice. Existe pues una conexión directa entre la humanidad y el resto de la creación. Jeremías 12:4 dice: «Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá Dios nuestro fin». ¿Vale? Estamos viendo cómo las consecuencias del pecado están creando, pues, consecuencias en la naturaleza, el cambio climático, bueno, un montón de consecuencias que todos conocéis, y estas consecuencias en la naturaleza pues también hacen propicia la aparición de estos nuevos virus. Bueno, vemos cómo el pecado va afectando y va creando también pues que la naturaleza está sufriendo por nuestra causa. ¿Vale? ¿Qué enseñanza podemos sacar entonces de esto? ¿O qué aplicación a hoy en día? Pues una enseñanza importante, y es que debemos preocuparnos también por el medio ambiente como cristianos. Esta es una enseñanza para nosotros, ¿vale? Durante las primeras semanas de confinamiento, cuando nos obligaron a todos a quedarnos en casa, sin ir a nuestros trabajos, sin ir a nuestros lugares de estudio, sin ir a hacer nuestras actividades habituales, todos vimos cómo la naturaleza, incluso en nuestra ciudad, en la ciudad, en Barcelona, pues iba recuperando parte de su espacio. ¿Vale? El índice de contaminación en Barcelona durante aquellas 2 semanas bajó un 75%.
y todos vimos pues como los árboles de nuestras calles, por decir algo, florecían a pesar de que todavía no era el momento vimos ahí como como un revivir de la naturaleza, ¿vale? Así que estamos viendo también estas consecuencias, ¿no? La consecuencia de la plaga de langostas también fue un gran sufrimiento de la naturaleza. Los ganados no tenían dónde comer porque todos se lo habían comido las langostas. Muy bien. Tercera consecuencia, versículo 12. Nos dice, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. En la versión catalana dice, com se fos l'alegria entre els fills de l'home. El gozo, la alegría desapareció. Y es que el gozo y la alegría lo vemos lo habréis podido también observar durante este tiempo en compañeros de trabajo, en vecinos, en amigos, ¿vale? El gozo, la alegría pueden depender exclusivamente de las circunstancias materiales cuando no estamos en sintonía con Dios, ¿vale? Esta plaga atacaba directamente al estilo de vida de los israelitas y eso les mete en una profunda depresión, ¿vale? Tenemos que pensar ya que aunque Israel era el pueblo de Dios, en estos momentos ya la sociedad ya estaba muy secularizada, ¿vale? Se estaba poco a poco alejando de Dios como vemos durante todo el Antiguo Testamento, como poco a poco pues esto va ocurriendo incluso en el pueblo de Dios, ¿vale? Y yo os preguntaría, ¿esto se parece en algo a la situación actual? ¿Esto también? ¿El gozo, la alegría se ha perdido durante este tiempo? ¿Cómo está la gente? ¿Qué pensamientos tiene la gente? Cuando hablamos con nuestros amigos, hay miedo, hay tristeza, lo estamos viendo, ¿no? ¿Vale? Y profundizando en este punto, vemos cómo Joel en este texto relaciona el gozo con tres momentos importantes que de golpe se habían esfumado a causa de esta plaga, ¿vale? El primero es en el versículo 8, una boda, ¿vale? El gozo lo relaciona con una boda, ¿vale? Una boda lo podríamos relacionar con los momentos de alegría, de diversión, de ocio, de estar con los amigos, con la familia, de celebración, ¿vale? ¿Qué otro momento de gozo se había perdido? Versículo 10, la cosecha. Ahora hablaríamos, bueno, no sé si aquí hay alguien que se dedique a la agricultura o que tenga algún huerto y él nos podría explicar pues también el momento de la cosecha, ¿no? Como es, ¿no? La alegría, el gozo también. Pero trayéndolo a nuestras circunstancias, podríamos estar hablando de la economía. La plaga suponía un gran desastre para la economía, para las necesidades básicas. Podríamos hablar de las empresas, de nuestros trabajos, ¿vale? Igual que en aquel momento se perdió, estamos viendo cómo se están destruyendo pues miles y miles de puestos de trabajo, y los que no se destruyen pues hay reducciones de sueldo, hay ERTES, hay dificultades, hay un empobrecimiento de las condiciones, ¿no? Y el momento de gozo con el que relaciona Joel que se había perdido y con el que Joel relaciona esta plaga es el servicio en el templo, el culto, ¿vale? Pero esto nos lleva también a la cuarta consecuencia que nos muestra Joel,
¿vale? Y vamos a ver esta cuarta consecuencia. ¿Cuál es la cuarta consecuencia de la plaga? Es la vida de adoración del pueblo. La plaga de langostas tiene un efecto directo en la adoración en el templo. Versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Y el versículo 13 también nos dice, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. La plaga de langostas provoca una aparente ausencia de Dios. Los sacerdotes deben de dejar sus vestiduras brillantes y vestirse de duelo. Nosotros queremos pensar que nuestra relación con Dios no depende de las cosas que nos acontecen en nuestra vida diaria. Y así debería ser, hermanos. Pero Joel también es muy realista y nos muestra cómo nos afectan las circunstancias que nos rodean, cómo afectan a nuestro gozo y pone de manifiesto la fragilidad de nuestra fe, porque precisamente el gozo nuestro de la salvación y nuestro gozo como creyentes, como cristianos, no debería verse afectado, pero siendo realistas nos damos cuenta que nos afecta. Y en este apartado hemos visto el culto, ¿no? La vida de adoración del pueblo. Cuán importante es el culto y la vida comunitaria. Cuán importante es estar juntos unos con otros para precisamente apoyarnos, edificarnos y ayudarnos. Para alimentarnos también de la palabra juntos, para testificar a aquellas personas que no conocen al Señor también como comunidad, ¿vale? El culto, igual que nos muestra Joel, es sinónimo de bendición y de gozo. Hace ya muchos meses que no nos podemos reunir físicamente en la iglesia. No sé cuándo vais a poder reanudar los cultos. Nosotros todavía no los hemos reanudado tampoco, los cultos presenciales. Igualmente, cuando los reanudemos, tendrán que ser con grupos más pequeños, tendrán que ser... seguramente tendremos que combinar los cultos online con los cultos presenciales, no podremos hacer tantas reuniones como hacíamos, no podremos hacer celebraciones fraternales como hacíamos. Bueno, tendremos muchas limitaciones, ¿vale? Y ahora hace muchos meses además que no nos podemos reunir juntos. Seguramente los medios electrónicos que estamos usando no son los mejores ni los que más nos gustan o nos satisfacen, pero es importante que no dejemos de congregarnos, aunque sea por estos medios. Hermano, hermana, no dejes de reunirte, no dejes de llamar a tus hermanos, no dejes de enviarle un mensaje, de hacer una videollamada si tienes oportunidad con aquellos hermanos más mayores que a lo mejor no podemos visitar, ¿eh? No dejes de apoyarte en ellos. Ahora ya podemos salir, ya podemos hacer muchas cosas de nuestra vida cotidiana, pero igualmente no te olvides de tus hermanos, de los hermanos de la iglesia, ¿eh? Estate pendiente de ellos. Todos estamos pasando por esta crisis y cada uno tenemos pues nuestras circunstancias personales, y es importante que nos apoyemos los unos a los otros, ¿vale? Estas son las 4 consecuencias, ¿vale? Que hemos visto. Vamos a repasarlas muy rápido. Consecuencia 1, el grano, el mosto y el aceite se perdió. La parte económica, la parte del estilo de vida, el 2, la reacción de la naturaleza, hemos dicho, la naturaleza también sufre por esta plaga, no hay pastos para los ganados, y vemos también como la contaminación, etcétera.
La causa 3, el gozo de los hijos de los hombres se ha extinguido, ha desaparecido, ¿vale? Y el punto 4, la vida de la adoración del pueblo se ha visto también limitado, no podían ir al templo, no podían ofrecer sus ofrendas ni hacer sus cultos, y esto es muy parecido a lo que nos está pasando, ¿vale? Y ahora yo vuelvo a la pregunta del principio. ¿Qué importancia tiene para nosotros una plaga de langostas de hace 2500 o 3000 años en la otra punta del Mediterráneo? Bueno, parece que viendo estas consecuencias, pues todo va cobrando un poco de sentido para nosotros en esta situación que pasamos, ¿no creéis? ¿Sí? Pues vamos a seguir avanzando. Vamos a ver qué solución aporta Joel a todo esto, ¿vale? Leyendo el libro de Joel vemos que Joel no hace mención de ningún pecado concreto como hacen otros profetas cuando emiten sus profecías, ¿vale? En esta ocasión parece que lo que se señala es el pecado como sistema de vida, vivir de espaldas a Dios, La sociedad de Israel se había olvidado del Señor, se había secularizado, se había apartado, y estaban viviendo de espaldas a Dios. Y Joel lo que hace en esta profecía, en este texto, en este libro que nos escribe, que ha escrito es, vemos varias cosas. Una es que Joel tuvo el valor de implicar a Dios en los asuntos de actualidad. Y manifiesta a toda la nación, a todo el pueblo, que solo Dios tiene las respuestas. Y aquí a mí me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuál está siendo la respuesta de la sociedad a nuestro problema? Al virus, al coronavirus, al COVID, a la pandemia. ¿Cuál está siendo la respuesta? Bueno, hemos visto un montón de lemas. Ahora están muy de moda los hashtags, ¿vale? De las redes sociales. Y estamos viendo un montón de lemas que nos vienen incluso desde el gobierno o desde las escuelas y vemos un montón de lemas que tienen muy buenas intenciones. Lemas como todo va a ir bien, juntos venceremos, volver es ganar. Estamos viendo estos lemas, ¿vale? Y Joel, ¿qué hashtag, qué lema nos propone? Pues lo vemos enseguida, ¿no? Pero yo lo titularía con el hashtag clamad al Señor, ¿vale? En el versículo 1 vemos que Joel predica la palabra de Dios. No está hablando en nombre propio, no está dando su opinión ni sus ideas, sino que está transmitiendo palabra de Dios, ¿vale? El apóstol dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a Cristo crucificado, ¿vale? Esto es una primera aplicación también para nosotros. ¿Qué mensaje vamos a llevar nosotros a nuestros amigos, a nuestros vecinos? ¿Qué esperanza, qué mensaje les vamos a llevar? Pues tenemos que llevar este mensaje a Cristo y a Cristo crucificado. Fijaros también que en el versículo 2 vemos cómo Joel se dirige a los ancianos y a todos los habitantes del país. También se dirige a todos los estamentos de la sociedad, empezando por los sacerdotes. Lo que está aconteciendo es un desastre de magnitudes gigantescas. Es algo extraordinario, fuera de lo normal. No era una plaga normal. Estaban acostumbrados a plagas de langostas, pero en este caso es una plaga totalmente excepcional, ¿vale? Por eso el mensaje de Joel es para todos, para ancianos y para jóvenes. Pero primeramente se dirige a los sacerdotes, versículo 13.
Ellos son los que deben guiar a todo el pueblo. Son los que tienen la primera responsabilidad. Les dice en el versículo 14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová, clamad al Señor. Una instrucción muy clara. Joel nos insta como iglesia, como pueblo de Dios, como creyentes individuales también, como ciudadanos también, a que dejemos de lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra rebeldía y que clamemos al Señor. Los lemas que hemos visto en nuestra sociedad muestran esta soberbia del hombre, ¿no? Este humanismo, este pensar que solo con medios humanos, solo juntos, no pasará nada, tal, no sé cuántos, ¿vale? Van en esta línea. Lamentablemente no es la línea que marca Joel. Joel está marcando a todos que dejen todo esto de lado y clamen al Señor. Cuando Jonás predicó en Nínive, la historia de Jonás, me voy a otro profeta, La historia de Jonás, todos conocéis la historia, con el gran pez, etcétera. Pero cuando Jonás llega finalmente a Nínive, aunque él no quería ir, llega y predica en Nínive, el rey de Nínive era un rey pagano. Fijaros, si lo queréis leer en vuestra casa, en el capítulo 3, los versículos 7 y 9, dio las mismas instrucciones que Joel da en su libro para nosotros. Se las da a los habitantes de Nínive, el rey. Y les dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, cambien sus vestidos, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? ¿Quién sabe?, se pregunta el rey de Nínive. En tiempos de crisis nacional, de crisis mundial, los creyentes, los cristianos, tenemos que tomar la iniciativa. Y tenemos que invitar al resto de ciudadanos y a los dirigentes políticos a sumarse a nosotros y clamar al Señor. ¿Vale? Vemos cómo los gobernantes en su gran mayoría le han dado la espalda a Dios. Aunque hemos visto algunos ejemplos, especialmente en América del Sur, de algunos dirigentes que acudían a Dios, ¿vale? Pero en general no encontramos humildad en ellos. Aún así, nuestro deber es orar por ellos y es invitarles a que se unan a nuestro clamor. Joel no nos pide nada, fijaros, que él no esté dispuesto a hacer primero. Versículo 19. Oh Señor, yo clamo a ti. Incluso los animales saben qué deben hacer y a quién dirigir su clamor. Pero, ¿y nosotros? ¿Y la Iglesia? ¿Y nuestra sociedad y dirigentes? ¿Estamos clamando, hermanos, al Señor? Nosotros, como Joel, individualmente, como cristianos, debemos clamar al Señor. Joel propone una asamblea solemne, también como comunidad, los ancianos y los jóvenes. Nos está proponiendo que nos unamos para clamar colectivamente, que empiece en cada uno de nosotros de manera individual, pero que se convierta en algo colectivo como iglesia y, si fuera posible, como sociedad. Aunque esto lo vemos realmente complicado, pero debemos invitar a la sociedad a clamar también. Apela a la responsabilidad individual y colectiva en la oración. Pero además el Señor, a través de Joel, en el capítulo 2, va más allá de esto. Vamos a leer algunos versículos.
los versículos 12 al 14 del capítulo 2. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y se hace una pregunta el Señor, y dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Ahora, aún no es demasiado tarde. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, está diciendo el Señor. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Oseas decía lo mismo, el profeta Oseas decía lo mismo con otras palabras. Decía, misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús también dice palabras parecidas en Mateo 9 y Mateo 12. Joel está hablando de algo genuino, no de fachada, no de cara al exterior. El corazón debe quebrantarse de verdad. Cuando eso ocurre, cuando nuestro corazón se quebranta de verdad, esto se convierte en algo que el resto percibe, que el resto detecta. No porque hagamos algo especial, sino por nuestra actitud, por nuestra manera de estar quebrantados de verdad, ¿no? Los actos externos sin un quebrantamiento real de corazón, no tienen ningún sentido. Y fijaos que Joel se hace la misma pregunta que el rey de Nínive. ¿Quién sabe? Sí. Pero Joel da respuesta. Versículos 18 y 19. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Así es la misericordia del Señor, hermanos. Aunque no la merezcamos, podemos confiar en Él. Él es nuestro Dios y está movido a compasión por nosotros. Es tiempo de que volvamos al Señor, individualmente, cada uno de nosotros. Es tiempo de que renovemos nuestro pacto con el Señor, pero también colectivamente, como iglesia, y si fuera posible también como nación. Ojalá pudiéramos influenciar a nuestra ciudad, a nuestro barrio. Invitémosle a que clamen con nosotros, hermanos. Y nos dice este texto, que Él restablecerá su bendición. Y fijaros cómo la va a restablecer, con los 3 elementos que hemos visto al inicio que se habían perdido. Que además son elementos con mucho simbolismo bíblico que hoy no tenemos tiempo de estudiar. Con pan, con vino y con aceite. Los 3 símbolos, los 3 estandartes de los países mediterráneos, de nuestra cultura, de nuestro estilo de vida. Implican pues una restauración material y económica, pero no solo eso, una restauración que va mucho más allá. Implican una restauración en la comunión con Dios. Y este es el verdadero gozo con mayúsculas. Y nada más, que os animo a que sigáis profundizando en este texto, que continuemos clamando al Señor por nuestra sociedad, por esta pandemia, por nuestros gobernantes, que animemos a nuestros amigos y a nuestros compañeros también a sumarse y que renovemos cada uno de nosotros, que empecemos individualmente pero también colectivamente como iglesia,
porque el Señor nos ha hecho esta promesa de restauración del gozo. Y es una promesa para nosotros hoy. Es una promesa que va que va a ocupar toda la eternidad, hermanos. Así que alegrémonos, estemos también gozosos y confiados en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor os bendiga. Un abrazo, hermanos.